Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos mis hermanos, mis hermanas. Les habla Luis Luker. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí en un nuevo día. Hoy, gracias a Dios, hoy terminamos el curso de Fundamentos para formar discípulos y servidores. Hoy es la última lección. Y bueno, gracias a Dios hemos avanzado bastante y espero que esta última lección también sea de gran ayuda y de gran apoyo para todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar de una vez. Y hoy el último tema que vamos a ver se llama 7 características que distinguen a un ministro de un líder. Entonces vamos a ver 7 características que distinguen a un ministro de un líder. Entonces, de una vez para iniciar y no dar mucha vuelta con esto, nosotros vamos a ver algo aquí interesante porque hay una diferencia, para que ustedes lo tengan en consideración, hay una diferencia en la actitud tradicional de un ministro o de un pastor, también pueden, digamos que un gerente, un encargado, a lo que es un líder o ser un líder. Y nosotros, en este caso, para lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Dentro de las iglesias, estamos enfocando esto, nosotros lo estamos enfocando en esta actividad. Ahora, como dije, vamos a ver 7 características que marcan una diferencia entre estas dos personas, entre un ministro y un líder. Ahorita o ahí en la descripción ustedes tienen el PDF, lo que es la presentación, ahí ustedes van a ver esto. Vamos a verlo, bueno, yo lo tengo aquí como en dos columnitas, lo que es un ministro y lo que es un líder. Ustedes lo tienen en la presentación, lo pueden ver ahí, lo pueden seguir mientras se está dando la lección. Entonces, como dije, vamos a ver 7 características que marcan una diferencia entre estas dos personas y lo voy a poner así, como primero el ministro, lo voy a contraponer, ministro, porque también incluyo aquí, cuando yo digo ministro, esto tipifica al pastor, puede ser un gerente, puede ser un encargado, etcétera, como ustedes lo vean. Y al otro lado lo contrapongo contra el líder para ver la diferencia el uno del otro. Entonces voy a ir diciendo el número uno, ministro, el uno es tal cosa, líder, número uno, tal cosa, para irlos contraponiendo para que ustedes más o menos lo vayan viendo. Repito, en la presentación, en la descripción, ustedes lo pueden descargar y lo pueden tener de la misma manera. Ahora, vamos a ver la diferencia de uno del otro. El ministro, como número uno, el ministro es aquel que sirve a las personas. Ahora, vamos con el líder. Número uno, es aquel que sirve a las personas. También en estos dos, ambos están igual. Número dos, con el ministro. Ministro número dos dice, la meta es directamente suplir las necesidades de las personas. Ahora, el líder número dos, la meta es dar autoridad a otros para suplir las necesidades de las personas. Ahora, ministro número 3 tiene su satisfacción al hacer el trabajo él solo, él. Líder número 3. El líder tiene su satisfacción al capacitar a otros para que ellos hagan el trabajo. El ministro número 4 se pone a la defensiva para sobrevivir. El líder número 4. El líder se pone a la ofensiva para progresar. El ministro número 5 reacciona a las necesidades que surgen a cada momento. El líder número 5 crea oportunidades para ser mentor de otros. El ministro número 6 se enfoca en las necesidades inmediatas. El líder número 6 se enfoca o su enfoque es a largo plazo. El ministro número 7 y último pastorea a otros. El líder número 7 y último también, el líder capacita a otros. Ahora, como dije, estas son similitudes que nosotros podríamos decir que tienen ambos, pero si ustedes notan, hay una gran diferencia en la visión que tiene tanto el uno como el otro. Entonces pregunto, ¿por qué hay pastores o líderes que fallan en desarrollar personas? Pregunto, ¿por qué hay pastores o líderes que fallan en desarrollar a las personas? Como número uno,
se dan cuenta, repito, esto también lo tienen en la presentación, está en la descripción, como número 1, se dan cuenta que capacitar a otros es un trabajo muy pesado y no es fácil capacitar a otras personas. Número 2, son inseguros o tienen una imagen muy pobre de ellos mismos. Especialmente, aquí hago un comentario, especialmente uno de los factores importantes es que son inseguros, creen o piensan que les van a quitar el puesto a estos pastores o a estos líderes, por así decirlo, por eso, porque son inseguros, creen que alguien que tenga una gran capacidad o alguien que tenga un intelecto o tenga mayor conocimiento, creen que les van a quitar el puesto. Número 3, sienten que son los únicos. Ojo con esto porque esto es muy interesante porque esto se da mucho. Número 3, se sienten que son los únicos capacitados o calificados para hacer el trabajo bien. Es decir, no dan oportunidades. Número 4, no confían en los demás. Número 5, tienen una baja credibilidad de las personas. Número 6, no creen que los demás puedan hacer el trabajo. Número 7, no saben cómo entrenar a otras personas. Y número 8, final, es más fácil liderar a seguidores que a líderes. Ojo con esto, es más fácil liderar a seguidores que a líderes. Yo no diría, yo lo puse así, pero yo diría, es más fácil enseñar o predicarle a seguidores que instruir y que formar líderes. Pero bueno, pónganlo ustedes como ustedes lo consideren mejor. Es decir, en este punto, es más fácil ir adelante de los que a usted lo siguen, porque los que lo siguen, ¿qué es lo que hacen los seguidores? Los seguidores no hacen nada, simplemente siguen a la persona. Pero si entre esos que lo siguen se levantan líderes, ¿qué van a hacer los líderes? Bueno, una persona que es un líder siempre va a estar cuestionando, pero en buen plan, ¿verdad? Un líder siempre va a estar cuestionando, va a estar preguntando, va a estar proponiendo, va a estar haciendo cosas en buen plan, ¿verdad? Es decir, siempre van a estar aportando, siempre van a estar diciendo y siempre van a estar sacando algo nuevo, algo para beneficio de todos. Como yo se los decía la lección pasada, como yo se los dije, yo prefiero, en lo personal, yo prefiero tener gente que me esté diciendo, que me esté diciendo y que estén proponiendo, a tener algunos que les estemos diciendo, mira, por ejemplo, que personas que uno les diga, mira, vamos a brincar, y que todos al unísono, todos, ¿qué tan alto brincamos? No, no, mis hermanos, yo prefiero una persona o prefiero personas que vengan y le digan a uno, ¿y por qué tenemos que brincar? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué usted dice que hay que brincar? ¿Y por qué mejor, en lugar de brincar, por qué mejor no hacemos esto? Yo prefiero ese tipo de personas que aquellos que les dicen, brinquen, brincan, agáchense, se agachan, cállense, se callan, siéntense, se sientan. No, no, no. Y así, mis hermanos, así empiezan, cuando surgen este tipo de líderes, así es como empiezan a surgir ya cosas más difíciles. Ahora, hay algo que es muy, pero muy importante y quiero hacer un énfasis en esto. Pregunto, ¿cómo seleccionamos a las personas a quienes nosotros podemos delegar trabajo? Vean, el asunto, por ejemplo, el asunto de formar líderes tiene que ver con que nos vamos a repartir el trabajo que haya, ¿verdad? Entonces es muy, pero muy importante poder escoger y poder seleccionar a quién nosotros le vamos a delegar trabajo, en quién vamos a poner nuestra confianza, en quien pensemos que sí tiene la capacidad de hacerlo. Y aquí hay una cosa que es muy importante, y hay un trabajo que hacer o una idea que hacer. Y el líder, ojo, y el líder tiene algo en su mente, por ejemplo, y el líder es el que tiene la habilidad o la capacidad de lo que quiere que se haga. Entonces, el líder, como el líder va a delegar el trabajo a otra persona, el líder tiene que tener la confianza en que esta persona al que él va a delegar va a hacer el trabajo. Por lo menos, igual que él, pero un ejemplo, si resulta
que lo que esta persona al que le delegan hace mejor el trabajo que el líder, ¿eso está bien o está mal? No, hombre, está buenísimo que sea así. Es decir, porque aquí vamos nosotros a seleccionar quién haga el trabajo, nosotros vamos a delegarle un trabajo y tenemos que confiar en lo que va a hacer y que lo vaya a hacer bien. Entonces, este asunto, por ejemplo, nosotros lo podemos basar en el libro de los Hechos, capítulo 6, de los versículos del 1 al 4, que ya nosotros lo habíamos visto, y dice de esta forma. Ojo lo que dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí hay una cosa. Vemos que había murmuración porque no se estaban haciendo las cosas correctamente. Entonces, los que hacían bien, a pesar de la murmuración, eran los apóstoles. Ellos trataban de ser justos, de ser equitativos y de darle a todos por igual. Entonces, ellos dicen, los apóstoles, vamos a dejar que esto que nosotros hacemos, vamos a dejar esto que nosotros hacemos para que otras personas lo hagan. Eso es lo que ellos llegan al convenio, ¿verdad? Y tenían que tener estas personas a los que ellos iban a escoger, tenían que tener los mismos atributos que ellos. Y era ser santo, de buen testimonio y de sabiduría. Es decir, eran 3 características que los apóstoles tenían. Mis hermanos, el buen liderazgo responde con efectividad a las necesidades de levantar más líderes, más trabajadores, más colaboradores en el ministerio. Ahora, en la iglesia primitiva, mis hermanos, nadie, pongan atención, nadie votó para determinar a quién iban a escoger. O sea, no se pusieron a llenar una hoja en secreto, hagan votos, pongan el nombre, y que pusieran el nombre de 7 hombres ahí, de los que estaban ahí, a ver cuál de todos los votos pegaba. No, así no funciona y así no fue. Fíjense qué interesante. Los apóstoles, ellos tenían cualidades específicas ya en la mente de ellos para que las personas a los que ellos iban a poner también tenían que cubrir esas características. Entonces, escogieron a hombres, ojo con esto, escogieron a hombres de entre ellos, o sea, de entre la multitud de discípulos. Vean qué interesante. Como punto A, de los que ellos escogieron, pongan ahí como un punto A, de los que ellos escogieron, eran conocidos entre ellos. Por eso dice, buscad hermanos de entre vosotros. Es decir, era gente conocida, eran discípulos, no eran seguidores, no eran de los que se sientan los domingos en las iglesias, no eran los visitantes de iglesia, eran discípulos. Y no fue que, ojo con eso, porque tampoco fue que pusieron un anuncio ahí, ¿verdad? En internet, no pusieron un anuncio o una valla publicitaria que dijera, necesitamos un pastor para tal iglesia. No, dijeron, vamos a buscar de entre nosotros hermanos. Punto B, profesaban la misma fe, es decir, tenían la misma creencia. Es decir, sabían hacia dónde iban, conocían las necesidades que había, conocían el trabajo, sabían de qué se trataba. Punto C, iban a trabajar en equipo. Ojo con esto. 7 varones van a trabajar en equipo. Ahora, mis hermanos, siempre es importantísimo que las personas, ojo, tanto ustedes como yo, todos nosotros, tengamos la capacidad para trabajar en equipo, porque no es fácil, mis hermanos, no es fácil trabajar en equipo. A veces se forma el equipo y los que tal vez le tocaron a usted trabajar en el equipo con usted son personas que son a veces que son o muy vagas o que tal vez no saben hacer ciertas cosas y que cuesta mucho. Pero aquí ellos dicen que son 7 varones. Ahora,
Fíjense, pero fíjense en las características que iban nombrando. Y todas tenían, perdón, y todas tenían que embonar especialmente porque ellos iban a trabajar juntos. ¿Cuáles? Los 7 iban a trabajar juntos. Perdón. Y enseguida había una cosa importante, de buen testimonio. Y a raíz de esto vamos al el punto D, que es el testimonio. Ahora, mis hermanos, punto de testimonio. Mis hermanos, pongan atención y aquí yo quiero aclarar algo. Es algo súper valioso el buen testimonio. Ahora, el buen testimonio, mis hermanos, no se construye de la noche a la mañana. El buen testimonio se edifica con los años y con el conocimiento. Un buen testimonio, mis hermanos, tarda años en formarse. Y yo no puedo hablar, yo no puedo hablar de mí diciendo que yo soy, por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Yo soy un hombre de buen testimonio, hablando de mí mismo. No, yo no puedo hacer eso. Ahora, entonces, ¿quién puede hacer eso, Luker? ¿Quiénes son los que dicen o hablan de mi testimonio? ¿Quiénes son? Las demás personas. O sea, yo no puedo echarme flores a mí mismo. Las demás personas o hablan de mí y dicen, este man es de mal testimonio o este man es de buen testimonio. Son los demás, mejor dicho, son los que construyen, o mejor dicho también, son los que avalan de tal manera, avalan nuestro testimonio, ¿verdad? De tal manera que aquí podemos decir, a ver, nosotros podríamos decir aquí, resulta que van a poner y dicen, vamos a poner a fulanito, aquel fulanito es el que va a ser el líder. Eso es un ejemplo. Y los demás, suponiendo que somos usted y yo, los demás sabemos si esa persona, si es de verdad de buen testimonio. Si es de buen testimonio, ¿qué hacemos? Lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Pero si no es de buen testimonio, mis hermanos, la persona a la que nosotros decimos, mira, el pastor va a poner de líder a esta persona, y habrá quienes digamos, pero ¿y ese quién es? O sea, ni siquiera lo conocemos, ni siquiera viene al culto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son personas así que de repente alguien viene y se lo van a poner de líder, y una persona que no se congrega, una persona que ni siquiera da buen testimonio, entonces no puede ser el líder. O sea, porque nadie lo conoce, o si lo conocen y saben que no es de buen testimonio, no puede ser el líder. Entonces, ese es un ejemplo porque hay gente que llega a las iglesias y hay pastores, porque hay gente, vamos a ver, yo lo voy a poner de esta forma, y perdón porque lo diga de esa forma, pero hay gente que llega, son muy sapos, son muy metidos, tienen apenas una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y como son tan metiches, ya los ponen de líderes. Cuando hay gente de muy buen testimonio que ya han sido formados con los años, que tal vez los pastores tienen gente de 5, de 10, de 15, 20 años, y no los ponen a servir, y más bien ponen sobre ellos líderes que vienen entrando, o sea, digamos, entre comillas, líderes, que nadie sabe quiénes son, no sabemos si son de buen testimonio, o ponen gente que sabemos que no son de buen testimonio, y lo ponen sobre gente que sí son de buen testimonio. Y no es así. Mis hermanos, son ejemplos muy sencillos, muy básicos, pero que en realidad nos pueden o nos enseñan exactamente cómo es este asunto. Y esto es como lo que dice la Biblia, que el que quiera tener amigos, muéstrese amigo. Y hay gente que dice, no, pastor, es que yo voy porque en esta iglesia se acaba la enseñanza y se va todo el mundo y a mí nadie me saluda y yo me voy. No, yo pregunto, si usted, oiga, y les pongo un ejemplo, yo conozco gente en las iglesias que han dicho en algún momento determinado, yo me voy, y usted se los topa y dice, no, yo me fui de la iglesia porque resulta que yo fui a la iglesia y a mí nadie me saluda, yo fui, me senté, a mí nadie me dijo hola, nadie me abrazó, nadie me dijo nada. O sea, pregunto, entonces, ¿usted qué hace? Si usted es de esto, que le ha pasado esto, ¿usted qué hace? Si usted no se acerca, y usted no habla, y usted no se da a conocer, entonces ¿usted cómo va a ser amigo? Si a usted no se le acercan, acérquese usted, así de sencillo. Les cuento una anécdota. Yo tengo un amigo que es interesante porque donde él va, él va con uno. Si se monta en el carro, si vamos a alguna ferretería, si vamos a hacer alguna compra en alguna parte, él a todo el mundo le habla.
Con todo el mundo suelta conversación, hace conversación. A mí me impresiona porque es una persona que él llega y habla y saca conversación y él puede seguir hablando y conversando y sacando un chiste, vacilando y de todo. Eso es interesante, o sea, llama la atención de cómo que hay personas así. O sea, tienen esas capacidades interesantes. Por ejemplo, eso que le estoy diciendo, como en el caso de él, es así como nos damos o como te das, por decirlo así, como te das, así es como uno va ganando un buen testimonio, por ejemplo. Así usted se va dando a conocer. ¿Por qué? Porque mientras usted habla con la persona usted va descubriendo cosas y así usted va ganando testimonio. Es decir, todos te van viendo, todos te van conociendo. ¿Por qué? Porque la persona se relaciona con todos. Y a la hora y si tiene buen testimonio, y a la hora que dicen, un ejemplo, mira, vamos a levantar un director para la escuela bíblica Berea, por ejemplo, o vamos a levantar a un maestro aquí, entonces van a decir, mira, podemos poner a fulano, te podemos poner a vos. A una persona, ¿por qué? Porque ya te conocen. Con personas, usted es una persona con estas características y todos van a decir, a él sí, a él póngalo a él, ¿por qué? Porque él sí se lleva bien con todos, es una persona que lo hemos visto, es de buen testimonio, etcétera, etcétera. Es decir, son características muy importantes. Y vienen características que son ahora las más importantes. ¿Cuáles? Que dice que es con autoridad para la tarea, que es llenos del Espíritu Santo. O sea, autoridad para la tarea o la labor que hay que hacer. Y tenemos que tener, mis hermanos, ese don. Y si usted va a ser de esos 7, vea que es un ejemplo, ¿verdad? No es que estoy diciendo que literalmente usted va a ser uno de los 7, pueden ser más, pueden ser menos, etcétera. Pero si usted va a ser de esos 7 que van a trabajar en equipo, ustedes deben de tener la autoridad y es al Espíritu Santo. Ahora, uno, uno no, sino los 7 en el caso del texto bíblico dice que son todos, no podían ser solamente uno con esas características y los demás no, no, todos tienen que tener las características igual. Si usted en su congregación, usted es parte de 7, de 12, de 20, de 30, de 5, los 5 tienen que tener esas características, los 30, los 12, etcétera. Punto E. Punto E. Ser competentes e inteligentes y de sabiduría. Ahora, mis hermanos, la sabiduría nosotros la vamos a asociar con la inteligencia y con ser competentes. Siempre lo vamos a asociar con personas que tengan propuestas, que tengan la manera o la sabiduría para saber qué hacer en determinado momento. Ahora, esto no significa que lo van a saber hacer todo, porque todos vamos en construcción, ¿verdad? Por así decirlo. F, responsables. ¿Responsables quiénes? De ella, quienes encarguen el trabajo. Es responsabilidad. A quien se le encargue el trabajo es responsabilidad de la persona. Es decir, dice, busquemos 7 a 7 varones dentro del equipo, dentro de nosotros, a quienes le encarguemos este trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar a otros mientras nosotros delegamos, digamos, el ministerio? Es decir, ¿cómo los vamos a desarrollar? ¿Para qué? Para que en el momento preciso los hagamos responsables. ¿Y responsables de qué? Número 1, primero, conózcalo, pase tiempo con estas personas. No se puede, y esto es un tema que nosotros lo hemos venido viendo durante ya mucho tiempo, y es eso. Hay personas a las cuales muchos líderes les delegan cierta autoridad, ciertas responsabilidades, pero los líderes no pasan tiempo con estas personas, no los conocen, no hacen como decir, una amalgama entre ellos, no se llegan a conocer. Por eso, primero conózcalo, pase tiempo con ellos. Mis hermanos, el mejor lugar, pongan atención, el mejor lugar para conocer a alguien no es en la iglesia. De hecho, no es en la iglesia. El mejor lugar para poder conocer a una persona, voy a dar, por ejemplo, unas ideas. Nosotros, a veces, mi esposa y yo, lo que hacemos, inclusive, incluyendo a los pastores, a veces nosotros nos reunimos con las personas. Una carne asada, una tarde con un café,
compartir con una salidita en alguna parte. Ahora, esto yo no lo hago, pero ustedes lo pueden hacer tal vez en un partido. Y ojo, si lo hacen ustedes en algún partido, déjenme decirle que en los partidos sale todo. En los partidos sale todo. Yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve una vez en un torneo de fútbol en la antigua congregación en la que yo estaba, en la primera que yo estuve. Fueron contra los de otra iglesia a jugar. Y vean esto, que esto es real y esto pasa en la gran mayoría de iglesias cuando hacen este tipo de torneos. Estaban jugando y de repente ya se estaban peleando, se estaban agarrando. Y lo más triste de todo esto, mis hermanos, es que el que andaba promoviendo el pleito era el líder. Era justamente el líder. Pero en el partido, por darles un ejemplo, salen las malas intenciones y se supone que somos cristianos. También nosotros podemos darnos cuenta si hacemos una carne asada y compartimos ahí conversando con la gente, nosotros nos damos cuenta y vamos conociendo a las personas. Ahí salen las intenciones, salen las bromas, sale quién es cada quien, sale el que nunca participa, el que nunca habla. Ahí nosotros nos damos cuenta. Nosotros conocemos qué piensa cada persona, cómo opina. De hecho, sale mucho también las quejas entre los esposos. Ahí ustedes se dan cuenta cómo es un matrimonio, qué dice la esposa, qué dice el esposo, cómo están con los hijos, etcétera. Todos, ahí ustedes se dan cuenta. Por eso en la iglesia no, porque en la iglesia todos ponemos carita de yo no fui. Todos hacemos carita de que somos muy buenos, de que somos súper santos, de que nosotros no hacemos nada malo. Ahí es súper fácil. Y todos, no solamente unos, ahí todos juegan de inocentes. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta y conocer o conocernos con las cosas tan sencillas. Y si usted quiere conocer a alguien, pues invítelo a su casa. Empiece a tener una relación con esa persona o con las personas, invítelo a un café, usted se va a dar cuenta de cosas en la conversada. Hay un principio, lo creamos o no, aflora de la abundancia del corazón, de lo que aflora del corazón, es decir, de la abundancia del corazón, siempre va a hablar nuestra boca, siempre, siempre. Y escuche usted a la gente hablando, escúchenos a nosotros incluso, a todos nosotros, escuche a la gente hablando y va a ver lo que cada uno de ellos y de nosotros llevamos en el corazón. Hay gente que ustedes los va a escuchar que son cristianos y usted los oye que solo de fútbol hablan, es decir, gente que está hablando de lo mismo y ustedes se dan cuenta que lo que ellos llevan en su corazón es solo el fútbol, que la liga, que Saprissa, que Real Madrid, que Barcelona, que esto, que lo otro. O sea, ustedes escuchen a las señoras, a las mujeres, escuchen a las señoras, hablan de lo que hay en su corazón. ¿De qué hablan? De zapatos, de modas, de perfumes, de ropa, de sus hijos, que la escuela, que aquí, que allá, de esto y de lo otro. O, en su defecto, digamos, ustedes van a escuchar que hablan de la palabra de Dios y que hablan de todo. Por ejemplo, yo vacilo mucho con el pastor de nosotros porque él y yo cuando nos reunimos, él y yo vacilamos, molestamos, conversamos de todo, pero siempre, siempre en nuestras conversaciones, sea que estemos vacilando, contándonos bromas o haciéndonos viendo tele o lo que sea, él y yo siempre terminamos en un punto, hablando de Dios. Siempre, en todo nosotros es interesante, lo incluimos. A mí me pasa con mi esposa, a veces discutimos, a veces mi esposa y yo estamos discutiendo y debatiendo cosas, pero siempre, tal vez en medio de una discusión o algo, siempre sale el tema de Dios. Estamos hablando de otra cosa, siempre sale el tema de Dios. Siempre. Es decir, también en nuestras reuniones, como dije, vamos a ver, quiero aclarar algo. No significa que solo en nuestras reuniones no es que vamos a estar, no es que vamos a hablar siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nuestra vida es una vida normal, una vida natural. Y nosotros quiero decir eso, podemos hablar de todo lo que sucede sin aparentar algo que nosotros no somos. Por eso, en la comunión es donde nosotros nos damos cuenta quién es quién. Entonces, en la manera que nosotros nos relacionamos con los demás, nosotros podemos darnos cuenta quiénes son ellos, cuáles son las áreas fuertes, cuáles son sus áreas débiles, y que al final de cuentas
que estas personas tienen, y que también como dije, cuáles son sus áreas débiles, como ustedes y como yo. Entonces, ustedes creen que una persona, ustedes la ven, ustedes creen que esa persona está bien, y cuando usted se acerca a esta persona y usted comienza a hablar con esa persona, resulta que a esta persona le duele hasta el pelo, le duele aquí, le duele allá, que cuando le pasó esto de pequeña, que de grande, que le pasó aquí, que le pasó allá, o que tiene esta enfermedad, que tiene la otra, que se le murió el papá, que le duele allá porque le hicieron daño, un sinfín de cosas. Usted comienza a conocerlos y nos damos cuenta, y algunas personas, hay que decirlo, a veces decimos, qué bárbara esta persona. Mírelo, esta persona está con esta enfermedad, se le murió la esposa, se le murió el hijo, o se quedó sin trabajo, pero está sirviendo a Dios, y con todo eso le sirve a Dios, y ahí está ferviente con todo este montón de cosas. Así uno se da cuenta de todo eso. Pero si nada más estamos aquí si nada más estamos en la iglesia y estamos 1 hora o 2 horas, nos levantamos, termina el culto y nos vamos y no nos damos cuenta pues de nada. Así que la próxima vez, hágase, o la siguiente semana, hágase una carnita asada, y si es posible, invítenos a todos. Así de simple. Como número 2 de lo que venimos hablando de esto, porque les dije que la primera era que primero conózcalo y pase tiempo con ellos. Ahora el 2 es, cuando usted ya tiene pensado algo más específico, el líder debe de conocer a las personas de una manera más detenida, a las personas que el líder desea desarrollar. Es decir, debe de empezar a conocer sus áreas fuertes y sus áreas débiles, porque todos, mis hermanos, todos tenemos áreas fuertes y áreas débiles. Y cuando yo digo esto, no me estoy refiriendo en qué área peca, en qué áreas peca. No, yo no estoy diciendo eso. Me estoy refiriendo a quien, por ejemplo, tiene la capacidad, por ejemplo, de preparar una enseñanza y dirigirla, y que lo haga muy bien. Porque vamos a ver, yo no puedo poner una persona que no hable. Vamos a ver, hay personas que, hay que decirlo, que a la hora de hablar no se les entiende, no saben hablar muy bien, no se expresan muy bien. Tal vez tenga la habilidad de preparar una buena enseñanza, pero no puede hablar, le cuesta. Entonces hay que buscar la manera de que esta persona, si usted está preparando personas, si es una persona que sabe preparar enseñanzas y que tiene esa calidad, entonces lo hace bien. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, no, hombres, a mí no. Por ejemplo, yo ahí no me paro en el altar, yo ahí no me paro porque yo en el momento que me paro en el altar, yo me bloqueo. A mí no me ponga a hacer eso. A algunos les pasa eso. Número 3, defina claramente lo que le va a asignar para que no hayan dudas. Ahora, tenemos, mis hermanos, que definir claramente cuál es la tarea que se le va a asignar a esta persona que usted va a formar. Número 4, enseñe el porqué de la tarea, o sea, que quede claro. Es decir, nosotros no somos robots. O sea, por ejemplo, usted le va a decir a la persona, bueno, tú vas a hacer esto y te vas a parar aquí. Un ejemplo, voy a poner esta idea, es mejor, lo voy a hacer así. ¿Por qué digo que hay que enseñe el porqué de la tarea y que quede claro? Porque, por ejemplo, repito, nosotros no somos robots. Si usted va a poner una persona, un ejemplo, en la puerta a recibir a las personas, usted le va a decir, usted párese aquí y por favor, usted le tiene que decir a la persona, no deje pasar a nadie que venga con vestido blanco. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué hace usted? Usted le empieza a explicar. Usted tiene que ser explícito con la persona y le va a decir, vea fulanito, lo que usted va a hacer es esto, por este motivo, porque esa persona del vestido blanco, aquí, así, así. Eso es un ejemplo tonto que estoy dando. ¿Por qué? Eso es para que la persona que usted está poniendo, la persona pueda tomar decisiones. Por ejemplo, fíjense en esto. Si nosotros, voy a poner un ejemplo, si nosotros vamos a un congreso de matrimonios, por dar una idea, y dicen que la hora que van a servir el desayuno es de 7 de la mañana a las 8:30 de la mañana, porque la conferencia supongamos que inicia a las 9 de la mañana,
y en el horario de 7 a 8 de la mañana, los que vengan en pareja al lugar del Congreso, les van a dar un tiquete para que participen, un ejemplo de un sorteo para ir a la playa. Es un ejemplo. Pero si una persona llega a las 8:31, ya no se le da el tiquete y ya no se le da el desayuno. Ya pasó. Ahora, pongan atención. Supongamos, entonces, que llegara, vamos a ver, alguno, que llegara y venga, usted está en la puerta y a usted le dieron la instrucción y le dijeron, de 7 a 8:30 se da el tiquete y se da el desayuno. Después de ahí, nadie más. Entonces, llega una persona a las 8:31 y le dice a usted, ay, no, hombre, mi hermano, me pasé solo un minuto, nada más, solo es un minuto. Ahora, como usted está atendiendo la puerta, usted tiene que saber el motivo del por qué no se le puede permitir ya el tiquete y el desayuno. ¿Por qué? Porque hay un límite que se debe de cumplir y el por qué lo hacemos de esta forma. El por qué usted tiene, por ejemplo, media hora o más para que desayunen y que puedan llegar a tiempo. Ok, ¿qué es esto? Lo que se está buscando con esto es que la persona que iba a llegar llegue con puntualidad y para eso es motivarlos. Entonces, a la persona que está en la puerta hay que explicarle, o sea, el líder, usted como líder, usted en este caso, a cada uno, usted le tiene que explicar lo que va a hacer el que está en la puerta, para que cuando lo hagan, ellos, vamos a ver, por ejemplo, llegó esta persona a las 8:31 y el que está en la puerta se supone que el líder le dio las instrucciones claras, fue explícito y le instruyó bien y le dijo, mire, el que venga a las 8:31 ya no se le puede brindar un tiquete ni desayuno, porque la idea es que la persona que venga en ese horario de 7 a 8:30 sea puntual. Y si viene con su esposa, se supone que tienen que venir los dos. Es decir, el líder le tiene que explicar, no se le puede dar porque hay una regla y así es el protocolo. Y entonces la persona que está en la puerta tuvo que haber recibido del líder toda esa información para hacerlo de la manera correcta. Así ellos, para que ellos tengan, el que está en la puerta, tengan las respuestas a las preguntas, a las dudas y a las inconformidades, porque hay más que nada, en este caso, este ejemplo, son inconformidades. Entonces, debemos de ser bien claros. Número 5. Analice con ellos su proceso de crecimiento sobre el camino. Ahora, dígales también a su equipo, a su equipo de personas, cómo van a crecer, es decir, hacia dónde van o hacia dónde vamos. Y hay algo muy importante. A las personas que usted quiere enseñar, permítales que observen su trabajo, que estén cerca de usted. No es nada más que usted esté allá en lo secreto y haciendo planes y todo esto, y luego usted viene y dice, bueno, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, usted venga aquí, haga allá. No, haga juntas de trabajo. Y en la junta de trabajo, usted explica, usted dice, mira, chicos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, me parece esto, ustedes qué opinan, ustedes qué dicen, den ideas, propongan, y así todos participan. Entonces, estamos hablando con los que, por ejemplo, con los que ya son parte del equipo, o sea, los 7, es un ejemplo, vamos a decir como lo dice la Biblia, y aquí hay algo que es súper importante, es deles recursos y la oportunidad que necesitan para que estas personas puedan hacer su trabajo efectivamente. Por ejemplo, en lo que dice Hechos, ¿cuál era el recurso? Recuerden lo que decía Hechos, que ellos repartían a las viudas y etcétera y todo eso. ¿Cuál era el recurso que los 7 le iban a dar a las personas? ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Cuál era el recurso? Entonces vamos a leerlo para ver cuál es el recurso que ellos tenían que dar. Dice Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número
de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, en la distribución, ¿qué era lo que no estaban, qué era lo que no repartían? Era la distribución. Pero ¿qué era esa distribución? Era comida. Era lo que no estaba, era que eran desatendidas en la distribución, o sea, eran desatendidas en la comida. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Le dieron autoridad a estos 7 para repartir, para dar. A lo mejor ustedes dicen, no, hombre, eso era un trabajo muy sencillo. Nada de luces, nada de glamour, nada de lujo, nadie me ve en el escenario. Pero déjenme decirles algo. Efectivamente, no era de luces ni de glamour, pero tenían que tener inteligencia. Porque si llegaba, por ejemplo, una viejita sin dientes, voy a poner un ejemplo, llegaba una viejita que no tenía dientes y resulta que en la distribución ellos le daban a ella un pedazo de carne, un filetón de carne, y esta señora no le pueden dar eso porque no puede comer carne, no tiene dientes, ¿con qué se los va a comer? O sea, por eso tenían que tener sabiduría e inteligencia. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Si nosotros hacemos una actividad para adultos mayores, o sea, no se puede pensar en eso como que si fuera para personas como de nuestra edad, por ejemplo. No puede ser. Porque, porque no puede ser de 8, son solo ejemplos. Para una actividad para adultos mayores no puede ser actividades de 8 a 9 pm. Tiene que ser temprano, porque generalmente los adultos mayores casi que a las 5 de la tarde ya están durmiendo. Algunos, ¿verdad? O sea, entonces, si vamos a hacer una actividad, tiene que ser temprano para adultos mayores. La comida, ¿cómo debe ser la comida? Bueno, la comida tiene que ser acorde al tipo de personas. Es a quién se la van a dar. O sea, ustedes están viendo que van a suplir una necesidad en ellos. Es decir, yo no puedo pensar en una actividad como pensando en mí mismo, pensando en mi esposa, porque si es para adultos mayores, de ahí, no puedo pensar en algo que sea ni tan tarde, no puedo pensar en algo, en comida que sea algo que tal vez ellos no puedan comer. Yo no puedo pensar en mí. Yo no puedo pensar en que, no, hombre, les voy a dar queque dulce, les voy a dar confites, les voy a dar Coca-Cola, porque no, tal vez eso usted lo puede hacer con otras personas, pero no con ellos. Es decir, tenemos que tener esa sabiduría y, y eso que nos dieron los recursos, o sea, todos los alimentos, y nosotros vemos a las personas y le decimos, bueno, ¿qué le puedo dar a esta persona? Vinieron los líderes, se reunieron con ustedes, todos se reunieron, entonces tienen que pensar qué le vamos a dar a estas personas. Es decir, tenemos que tener la autoridad para que usted y yo vayamos y repartamos como debe de ser y bien. Pero ¿quién tiene la autoridad para tomar las decisiones? Bueno, ese es el líder que va a servir, el líder que va a hacer el trabajo. Entonces, usted como líder, a su equipo, anímelos a que lleven como una anotación del proceso, el líder principalmente, el proceso de crecimiento. Y algo muy importante, haga responsables a cada persona por el ministerio o por lo que estén haciendo, por el servicio que estén haciendo. Es decir, si usted es responsable de hacer eso, pues usted va a dar cuentas de eso. Por ejemplo, cuando usted da responsabilidades, a veces parece como que, vamos a ver, a veces parece que hay ciertas responsabilidades como que el líder se está montando, como que quiere montarse, como que se quiere abusar de ciertas cosas. Por ejemplo, viene el pastor y viene y dice, mira, fulanito, pongámosme, me dice, Luker, necesito que vaya a la iglesia, que la abra a las 6 de la tarde, que a las 6 en punto esté abierta, aunque la actividad la empezamos a las 9, supongamos. Pero a algunos les toca, supongamos que les toca eso y les toca o les tocará otra cosa. Por ejemplo, hacemos la reunión y usted tiene que llegar ahí vamos a poner en este caso que usted tiene que llegar a las 7 de la mañana para empezar a abrir y para recibir a las personas que lleguen temprano. Pero resulta que el pastor llega
a las 8:20 o a las 8:30 para desayunar. Algunos pueden llegar y decir o pensar, qué pastor que sí es montado, ¿verdad? Ese sí duerme rico y pone a los demás a trabajar tempranísimo. Pero, pero lo que pasa y lo que muchos no saben es que muy probablemente tal vez el pastor se levantó 4 o 5 de la mañana para revisar las notas y el trabajo que se iba a desarrollar durante el evento. Entonces es un ejemplo, por eso les digo, el pastor hace su parte, pero el pastor también tiene la confianza que al que le dijo que estuviera ahí a las 7 y que abriera, hiciera todo lo que les acabo de comentar, él tiene la confianza de que esa persona lo va a hacer y que él va a entender que lo que se está haciendo, esta persona que abrió, o sea yo, o sea cualquiera que abrió y todo eso, se están haciendo cosas diferentes. El pastor tiene una responsabilidad también al que él está delegando responsabilidad y confianza, que él también la va a hacer. Y mis hermanos, cada quien o cada uno está cumpliendo con su responsabilidad con alegría. Es mejor dicho, debería de hacerlo con alegría. Algo más que es súper importante es dele la oportunidad, dele la libertad a su equipo, a sus personas de fallar para que fallen. Todos, ustedes y yo estamos expuestos a fallar. Bueno, si ustedes me preguntan a mí, yo me he jalado cualquier cantidad de tortas, yo me he equivocado en muchas ocasiones y creo que a diario en muchas cosas me equivoco, pero todos estamos expuestos a fallar y algo que es muy importante es cuando nos dan la libertad de fallar, nosotros podemos hacernos honestos. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros fallamos y nos dan la oportunidad de fallar, nos podemos hacer honestos en no buscar a quién echarle la culpa. El problema en todo esto es que, y en el ser humano es eso, que el culpable siempre es otro. Los culpables siempre van a ser otros. Me es más fácil culpar a mi esposa, me es más fácil culpar a mi hija, me es más fácil culpar a mi suegra que darme cuenta o ser yo responsable de mis acciones. ¿Por qué? Porque cuando fallamos, ¿cuál es la reacción natural en el ser humano? A ver a quién nosotros le echamos la culpa. Por ejemplo, esto es algo clásico, esto es un clásico. Dicen que, por ejemplo, bueno, esto se da mucho, por ejemplo, en los trabajos. O sea, entramos a las 8 de la mañana, 7, 8, a la hora que usted entre, llegamos 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, ¿y qué decimos? Disculpa, no, es que se varó el bus, se me estalló la llanta del carro. Es que resulta que en la casa algo pasó, se le murió el perro, el perico, la abuela, como 3 veces ya. Eh, Y siempre buscamos algo y no nos hacemos responsables de decir, mira, disculpen, les cuento una anécdota. Cuando yo trabajé para una universidad, me acuerdo que una vez, el jefe mío en aquel entonces, el jefe directo, era el director financiero. Entonces recuerdo que un día tenía yo que entrar, no recuerdo si tenía que entrar a las 8 de la mañana, no me acuerdo muy bien. Me dormí. No fue la primera vez, ya me ha pasado en varias ocasiones, pero en otros lados. Pero en ese momento me dormí y llegué tarde, no recuerdo si fue como 1 hora o 2 horas tarde. Lo que yo hice en ese momento, cuando estaba con este que era jefe mío, muy buen jefe, muy buena persona, yo hablé con él y le dije, mira, fulanito, me senté con él y le dije, quiero disculparme, llegué tarde y le fui honesto y le dije, me dormí. No hay, le dije, no tengo excusa. No fue el bus, no fue esto. Y en la cara a él le tuve que decir, yo me dormí. O sea, puse la alarma, la pasé y me dormí. No me regañó, no me dijo nada. Me dijo, no, no, no se preocupe, Luker. Nada más la próxima vez ponga la alarma. Eso me lo dijo, pero muy, muy, muy bueno. O sea, hay que ser honestos. Cuando a usted le dan la oportunidad, por eso dije que usted dele la oportunidad a su equipo de líderes, de que se equivoquen, porque nos hace que seamos honestos. Y como dije, vamos a ver al clásico, por ejemplo, el clásico le dicen a uno que la actividad es a las 8 de la mañana, entonces por alguna razón
como dije, pues eso es un ejemplo, llegamos tarde 10 minutos. Y de ahí la gente que necesitaba ingresar al lugar de no podía ingresar porque el que tenía que abrir era yo. O íbamos a iniciar, íbamos a marcar el inicio, la pauta en ese momento. Normalmente, mis hermanos, ustedes han visto a alguien que llegue alguna vez, bueno, yo les acabo de contar un ejemplo, el mío, pero ustedes han visto a alguien o conocen a alguien que llegue reconociendo que se equivocó de su error. Normalmente es, como dije, es que había mucho tráfico, había una presa, se estalló una llanta, vinieron los ovnis y se llevaron a una gente, o sea, no tenía gasolina el carro, no encendía el carro, el Uber tardó mucho en venir, y no había disponibles. Mis hermanos, es decir, siempre estamos evadiendo la responsabilidad. Siempre. Todos, pero quiero que sepan, no solo nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar. El problema es ese. Cuando usted se equivoca o que una persona del equipo suyo se equivoque, cometa un error y ya usted con eso lo condenó. No. Algunas veces a la hora de que estamos haciendo algo también, mis hermanos, y la volamos, la sacamos del estadio, es porque es que a veces, y yo lo voy a decir por experiencia propia, yo lo voy a hablar por qué a veces nosotros la volamos, por qué a veces nosotros nos jalamos tortas, por qué nosotros estamos a veces en ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones. Lo digo primero por mí, lo estoy diciendo por experiencia propia, lo digo yo, porque tomamos malas decisiones. Y ojo, con esto qué quiero decir, mira, el líder no puede pegarte 4 gritos y decir, es que yo le dije que lo hicieras así. Y déjenme decirles, conozco pastores que hacen eso, que sí te pegan 4 gritos y les falta poquito para decirle hasta malas palabras y mentarle a la mamá. Todos podemos fallar y vamos a fallar. Pero es muy diferente cuando nosotros, mis hermanos, reconocemos y digamos, mira, discúlpeme, me equivoqué. Como en el caso mío, mira, llegué tarde porque me dormí, de verdad me dormí, no puse la alarma. No tengo otra, no tengo otra razón. Entonces, el líder que hace al ver la actitud de una persona así, le va a decir, bueno, está bien, pero debes de poner atención para que no te vuelva a pasar. Como me dijo él a mí, listo, no hay ningún problema, no se preocupe, pero ponga la alarma, ponga la alarma la próxima vez. Eso, mis hermanos, es enseñar y es aprender aquí en estas situaciones. Y eso es muy importante, esto, enseñar y aprender. ¿Y quién enseña? Al que le fallaron. ¿Y quién es el que aprende? El que falló. Fíjense en esto. Esto de observar el ministerio, esto de dar autoridad, esto debe de ser o debe verse como hace esto. Jesús, por ejemplo, Jesús lo puso en práctica y lo vamos a ver. Lucas, Jesús lo puso en práctica. Lucas 9, capítulo 9, versículos del 1 al 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios. Pongan atención. Y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, nosotros vemos en este pasaje algo muy importante, algo sumamente importante. Jesús todavía estaba ahí. Jesús, recordemos, él era la autoridad en ese momento. Él sigue siendo, pero en aquel momento él era la autoridad y Jesús estaba enseñando. Y Jesús comparte con sus discípulos, pongan atención, Jesús comparte con sus discípulos su responsabilidad y comparte su autoridad. ¿Y cuál era la responsabilidad de Jesús que Jesús comparte con sus discípulos en ese pasaje? Pues predicar. La responsabilidad que Jesús tenía era predicar. Ahora, ¿cuál era la autoridad que Jesús tenía aquí en este pasaje y que la comparte con sus discípulos? Bueno, ahí lo dice el texto. Era expulsar a los demonios y sanar a los enfermos. Dos cosas. Era la autoridad que él tenía, expulsar a los demonios y sanar a los enfermos. Entonces, él lo comparte con su equipo de trabajo y lo comparte porque los estaba instruyendo, los estaba enseñando. Jesús, Jesús se enfocó a desarrollar líderes. Y fíjense, Jesús en ningún momento dijo, ustedes van a hacer lo que yo les diga siempre y como yo lo diga siempre.
porque él se iba a ir. Entonces, él empezó, ojo, él empezó a desarrollar líderes porque él se iba a ir. Él sabía que iba a irse. Y los que se iban a quedar a hacer el trabajo eran sus discípulos. Y en el proceso él les dice, vean, vayan, oren y sanen a los enfermos y expulsen a los demonios y prediquen el evangelio. Y yo me quedo aquí fresco. Así de sencillo, ¿sí? Fue así o no en el pasaje que lo estamos leyendo. Sí, sí fue así. Jesús se quedó en una zona, en un lugar, y él dijo, yo aquí me quedo tranquilo y ustedes vayan a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Leámoslo de nuevo. Habiendo reunido a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. ¿Y qué más dice? Versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, les dijo, vayan, yo me quedo y ustedes vayan a hacer el trabajo. Y les dijo, vayan y prediquen y sanen y expulsen a los demonios. Eso era lo que Jesús hacía. ¿Qué hizo? Lo compartió y se animó. Es más, Jesús se arriesgó a que ellos iban a ir, incluso a que algunos hicieran tal vez el ridículo. Incluso algunos, a que algunos hicieran tal vez el ridículo, hicieran cualquier cosa. Otros llegaron y dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que tú haces? Bueno, aquí el asunto es que Él se animó, Jesús confió, Él se arriesgó y los mandó y compartió con ellos de su responsabilidad y compartió con ellos su autoridad. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto era básicamente un entrenamiento. Y el entrenamiento, mis hermanos, es fundamental para poder desarrollar a un líder. En el entrenamiento, el líder está consciente de que algunos no lo van a poder hacer. A otros les va a costar mucho trabajo. Y regresará el que vaya a decir, Señor, vieras que puse las manos sobre una anciana y se sanó. Gloria a Dios. Y algunos tal vez digan, ¿y por qué yo no puedo hacer eso? Mis hermanos, son procesos. Son procesos. Y como número uno, el proceso del desarrollo que estaba sucediendo aquí es lo siguiente. Yo lo hago mientras tú observas. O sea, Jesús los traía y él lo hacía. Y los discípulos iban atrás y lo observaban. O sea, yo lo hago mientras tú observas. Número dos, lo hacemos juntos. Por ejemplo, vamos a orar para que reciban un ejemplo, el don de lenguas. Yo lo hago y todos observan. Y la siguiente es, vamos a orar, oren unos por otros y júntense en parejas y oren unos por otros. Es decir, lo hacemos juntos. Es el ejemplo, lo hacemos juntos. Número 3, tú lo haces y yo te observo cómo lo haces. Número 4, lo evaluamos juntos. ¿Cómo lo hicimos y por qué lo hicimos? ¿Y por qué no salió o por qué no funcionó? Número 5, tú lo haces mientras otro observa. Ahora, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hay una multiplicación, mis hermanos. Por ejemplo, como los que estamos aquí, voy a dar solamente un ejemplo, los que estamos aquí, ustedes que están escuchando esto, yo lo hago mientras ustedes escuchan, porque no me están viendo. Ustedes escuchan. Pero después ustedes lo hacen, o es un ejemplo, ustedes lo hacen y yo observo o yo escucho. ¿Cuántos se multiplicaron? Muy probablemente muchos. O sea, hay una multiplicación. Aquí se trata de desarrollar a las personas para un ministerio y Jesús lo entendió de esa manera y muy clara. Jesús trabajó con 12, pero luego esos 12, ¿cómo se multiplicaron? En 12. No, dice la palabra que eran multitud de discípulos. O sea, se multiplicaron de una forma exponencialmente en muchos. Y esa es la labor de nosotros y ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Y como dije al inicio, hoy terminamos este curso aquí y yo les animo a ustedes, mis hermanos, no venimos, vamos a ver, no venimos a la iglesia nada más, así a los cursos, a solamente aprender o solamente a estar sentaditos. Hay que hacer ciertas cosas y necesitamos gente con iniciativa. De verdad que sí. Y cómo hace falta, de verdad.
La palabra de Dios dice, la mies es poca y los obreros flojos. No, no dice así. La mies es mucha y hay muchísima necesidad. Por eso y con esto finalizo. Por eso cuando Jesús se baja de la barca y él abría la puerta de su casa y se encontraba en los lugares y veía a las multitudes y a todos, él veía la necesidad que había en ellos y él tenía compasión por ellos. Entonces, mis hermanos, este, finalizo con esto. Número uno, dándoles gracias a todos, a cada uno. Eh, este curso no tiene una continuidad, es solamente este. Y les animo a que de verdad, si ustedes están en su iglesia, en su congregación, anímense, sirvan, involúcrense en el discipulado. Este, en una de las lecciones, en una de tantas de estas, yo había mencionado y dije que la persona, un líder, no puede llamarse líder si no tiene discípulos, si no tiene seguidores. Entonces, si usted es una persona que no está involucrado en el ministerio, ayudando a sus pastores, ayudando en su iglesia, esto es una buena oportunidad para que lo haga, que aprenda, ayude a su pastor necesita mucha ayuda, de verdad que sí. No se trata si, vamos a ver, si es un buen pastor, ¿verdad? Porque hay también discernir si son buenos o son malos. Ayude principalmente, sí, en su iglesia, pero principalmente con su familia. Si usted tiene familia, lo primero, y yo ya lo he dicho muchas veces, que creo que a todos nos cuesta, y es su primer ministerio, sus primeros discípulos, sus primeros seguidores son su familia. Si, si su familia, su esposa y sus hijos, o su esposo y sus hijos, no son su primer ministerio, no son su primer centro donde usted tenga que formar líderes y usted está haciéndolo en otro lado, las cosas están invertidas, está mal. Trabaje en su casa, con su familia, reconozca y pídale al Señor también para que lo ayude a usted a mejorar día a día, a usted, a su esposa o su esposa y a su esposo, a sus hijos, y trabajen juntos. Y ahora sí, vayan al ministerio y trabajen, apoyen y todo, pero les animo de verdad a que lo hagan y ya, con esto finalizamos y les agradezco y nos escuchamos en otras lecciones. Dios primero. Hasta luego, chao.